Bienvenidos a todos al canal. Este vídeo, muy probablemente, será útil para los aficionados a los coches, ya que en él veremos un esquema de relé de intermitentes extremadamente simple, económico y fiable. Principalmente, los relés suelen ser de dos tipos, electromecánicos y de estado sólido. Por cierto, en el canal se publicó un vídeo muy interesante sobre el tema de los relés. Recomiendo mucho verlo, y encontrarán el enlace en la descripción. El principal inconveniente de un relé común o electromecánico es que los contactos se queman con el tiempo. No se descarta que se queden pegados, incluso si el relé es nuevo. El esquema presentado no necesita ajustes adicionales y funcionará inmediatamente después de conectarlo al circuito. Se conecta en la interrupción del positivo de la alimentación o, dicho de otra manera, en serie con la carga. Este esquema funcionará literalmente para siempre y costará mucho menos que una opción lista de la tienda. Pero entiendo perfectamente que no todos mis espectadores son parte del reducido círculo de radioaficionados, por lo que para muchos es más fácil ir y comprar en la tienda. ¿Cómo funciona el esquema? En esencia, es un multivibrador asimétrico, ligeramente ajustado para trabajar con una llave de campo. En el momento inicial, el condensador C1 se carga a través del diodo D1. Ambos transistores están cerrados. El condensador electrolítico se carga a través de la resistencia R3. Después de un tiempo, el voltaje en este condensador aumenta gradualmente hasta un cierto valor. Y tan pronto como sea mayor el voltaje de apertura del transistor en VT1, este último actuará. A través de su unión abierta, el voltaje llega a la puerta del transistor de efecto de campo, lo que hace que éste actúe instantáneamente, conmutando la carga. En términos simples, el transistor de efecto de campo actúa como un interruptor común, que es controlado por un circuito generador en un transistor de baja potencia. Luego, después de que el interruptor se active, la placa derecha del condensador se conectará a la masa de alimentación, y la izquierda a través de la unión del emisor del primer transistor al positivo de la alimentación, es decir, se produce la carga del condensador con polaridad inversa. La corriente de carga del condensador mantendrá ambos transistores en estado de saturación. En este modo, los transistores están completamente abiertos y la eficiencia del circuito alcanza su apogeo. A medida que aumenta la tensión en el condensador, la corriente de carga disminuirá y los interruptores saldrán del modo de saturación, y en ese estado, el interruptor de potencia comenzará a calentarse. Como el condensador estaba cargado con polaridad inversa, se aplicará, por así decirlo, una alimentación positiva a la base del transistor VT1, lo que lleva al cierre rápido del transistor, y tras él, se cierra también el transistor de efecto de campo. Todo este tiempo, a través del resistor R2, fluía una corriente insignificante que casi no afectaba el funcionamiento de los procesos que ocurrían. Si al explicar el funcionamiento de este sencillo circuito he torturado vuestras mentes, os pido disculpas. El tiempo de activación del transistor de efecto de campo y por lo tanto el parpadeo de las lámparas depende de los valores de C2R2R3. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador o la resistencia de los resistores, menor será la frecuencia de parpadeo y viceversa. El resistor R1 cumple varias funciones, entre ellas asegurar el bloqueo confiable del interruptor de campo. Transistor. En el circuito del generador se puede usar cualquier transistor de potencia media, como el BD140. La elección del transistor de efecto de campo depende de la potencia de la carga conmutada. Los transistores de placas base de PC son perfectamente adecuados. Yo he puesto un RFZ44 como la opción más común. Con esta configuración, el circuito puede conmutar cargas con una potencia de hasta 100 a 150 vatios. Pero al transistor, probablemente, habrá que añadirle un pequeño disipador de calor. Y con una potencia de alrededor de 50 vatios, no hay necesidad de un disipador. Si la carga es pequeña, por ejemplo, una lámpara LED, se puede usar un transistor bipolar de conducción inversa en lugar de uno de efecto de campo. En este caso, el circuito se verá de la siguiente manera. Por si acaso,
Diseñé una placa de circuito impreso. Aunque todo se puede montar en una placa de pruebas, encontrarás el enlace a la placa en la descripción. Amigos, este vídeo ha llegado a su fin. Allí también encontrarás el enlace al archivo del proyecto con el esquema y la placa de circuito impreso, así como enlaces a relés listos, de tipo similar. Me despido por ahora, y como siempre, he sido Casian acá. Hasta la próxima. Adiós.